Buenos días, nosotros somos de la Preparatoria del Valle del grupo de Sexto B y vamos a exponer un tema que se llama Juicio de Reconocimiento de la Paternidad. Mis integrantes del equipo son Abril Pérez, Gallardo Rangel, Luz Patricia, Galván López, Michelle Lara, Isaac Escalera Vázquez y yo su servidora que soy Tobar Quintana. Espero que sea de su agrado este tema y continuamos. Bueno, a continuación yo les hablaré de tu abogado defensor o la demanda de paternidad o afiliación de la reclamación de la paternidad, en donde les hablaré un poco de la reclamación de la paternidad, donde entran varios archivos, los cuales son la reclamación y el reconocimiento de la paternidad, la presunción de la paternidad, la legitimación activa y pasiva de la acción, la solicitud de prueba biológica ADN o las medidas cautelares en el proceso de paternidad, la impugnación de paternidad por el hijo y la impugnación de vicio consentimiento. La demanda de paternidad es el reconocimiento de la paternidad. En ocasiones no se produce por mutuo propio, es decir, que hay padres que no quieren reconocer legalmente a sus hijos. Para ello, la madre debe acudir a un procedimiento legal civil de reconocimiento de paternidad. El ejercicio de dicha acción de reclamación de la paternidad ante los tribunales tiene por finalidad determinar la filiación del padre respecto a su hijo. La demanda de paternidad es la acción de reclamación de paternidad, donde puede ser ejercitada por el hijo durante toda su vida o durante su minoría de edad, en la cual se realizará por su representante legal, el cual es la madre, o por un ministerio fiscal. Es necesario para ejercitarla que esté presente un abogado o un procurador. Para que pueda ser admitida la demanda debe de ir acompañada por un principio de pruebas, las cuales son las fotografías, los testigos y las cartas, las cuales acrediten la existencia de relaciones sexuales entre la madre y el supuesto padre en el proceso de concepción. Hoy en día, ese reconocimiento suele configurarse con la prueba de ADN o también llamada la prueba criminológica. Bueno, ahora yo les hablaré de la presunción de paternidad. La presunción de paternidad es algo con la que todos los matrimonios cuentan. Dicha presunción se entiende que para que sea válida se tiene que cumplir con dos condiciones principales. La primera sería que se compruebe que el hijo es del marido y la segunda sería que se realice después de la celebración del matrimonio o también antes de que la separación sea legal. Pero aquí entra otra cosa importante, que sería que si el hijo llegara a nacer 180 días después de la celebración de matrimonio. Si esto llegara a pasar para que la presunción de paternidad quede anulada, debe de hacer el padre una declaración formal de su paternidad. Pero aquí también entra una excepción. La excepción sería que si el padre ya dio a conocer su paternidad de una manera express o tácticamente, pues ya no sería necesario. Para que esto lo pueda hacer, es obvio que el padre del hijo, sepa ya del embarazo. Él puede conocer del embarazo incluso antes de la celebración del matrimonio. Aquí también entra otra cosa muy importante, que es el plazo para impugnar la paternidad. Este plazo en total es de 1 año, pero tiene varias condiciones. La primera es que si el padre no conoce de ese hijo, o sea, quizás el hijo puede estar registrado así con su apellido y todo, pero él no conoce de este hijo, el plazo aún no empieza a contar desde que el padre está enterado de que tiene pues el hijo y está registrado con sus datos, y es obvio que es su hijo porque tiene su apellido y así. Entonces también entra algo muy importante aquí. Si es que el padre llega a fallecer,
el plazo no, el plazo pues obviamente no se puede contar porque el padre ya falleció, pero aquí entra el heredero de la paternidad, que cuando ya sepa del conocimiento de esto, el plazo empieza a contar también desde el conocimiento y sigue siendo el plazo de 1 año. De la acción es la que conlleva a ambas partes, tanto como a la madre y como al padre. Al padre es al que se le hace la demanda. ¿Por qué? Porque él es el encargado de su hijo para llevar los gastos necesarios que él tenga, ya que sí es posible que aún siga estudiando, porque si no lo ves así ya pierde totalmente el derecho. La prueba biológica de paternidad tiene como finalidad el conocer a personas que en realidad sean sus hijos. El perfil genético individual hace referencia a cualquier tipo de personas para dar a conocer esto, de que en realidad conozcas a esa persona o no. Ella puede ser algún hermano, un gemelo, un genético o un monogenético. Lo que esto implica es que te conlleva a que sea algo de tu familia. El análisis de la paternidad en general es muy genético, ya que te indica a veces números que son demasiado largos. Los diagnósticos de parentesco biológico, estos se realizan así siempre en casos de paternidad disputada. Sin embargo, también se llevan a cabo diagnósticos de maternidad o algunas otras clases de parentesco, que ya pueden ser sobrinos, hermanos, cualquier tipo de estos casos. La doctrina Tribunal Supremo ha sido expresamente recogida en el artículo 767.4 de la LEC, cuando indica que la negativa injustificado a someterse a la prueba biológica de ya sea de la paternidad o de la maternidad para comprobar el caso de esto permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada. O sea, aquí te da a entender que tendrás las pruebas necesarias que tú necesitas para saber cualquier tipo de cosa. Diagnóstico de reclamación de paternidad biológica. ¿En qué consiste el diagnóstico de paternidad? En el análisis del material hereditario o de ADN de las personas para confirmar o destacar la paternidad biológica. ¿Cuál es el grado de fiabilidad en esta prueba? El diagnóstico realizado mediante el análisis del ADN alcanzó una fiabilidad absoluta, tanto como la paternidad queda descartada como cuando se demuestra positivamente. Internacionalmente se considera paternidad positiva cuando la probabilidad de paternidad es superior al 99.9%. ¿En qué casos pueden realizarse estas pruebas? El diagnóstico de paternidad biológica en presunto padre, hijo, hija y madre. Presunto de padre, hijo o sin análisis a la madre. Posteriormente a la muerte del presunto padre, diagnóstico posterno. Abuelos, paternos, hijo, hija y madre. Antes del nacimiento del hijo, hija, diagnóstico penetral. ¿Dónde se puede tomar las muestras? Las muestras necesarias son saliva o sangre. Estas se pueden tomar en los laboratorios de DATGN o en laboratorios de análisis clínicos, en despachos o centros profesionales colegiados, abogados, asistentes sociales, etc. También existe la posibilidad de enviar directamente las muestras a nuestro laboratorio, mediante cautelares en posición de fiación, derogado expresamente en el artículo 128 del Código Civil, regulado de la materia a la 9 LEC, norma tal cual el artículo 768, lo que es coherente con el carácter evidente procesal de dichas medidas. El referido precepto señala que, mientras dure el procedimiento por el que impugne la filiación, el tribunal adoptará las medidas de protección oportunas sobre las personas y bienes del sometido a la potestad de aparecer como progenitor. Gracias. Medidas cautelares en el proceso de paternidad. Tratándose de acciones de impugnación, estas medidas
pueden ser de naturaleza personal, por ejemplo, la atribución de la custodia del menor a otro progenitor, a una institución adecuada o a un tercero, o bien de naturaleza patrimonial, como por ejemplo atribuir a la administración de los bienes del menor a otra persona. La medida de pensión de alimentos provisionales reclamada judicialmente, la filiación, el tribunal podrá acordar alimentos provisionales a cargo del demandado y en su caso adoptar las medidas de protección a que se refiere en el apartado anterior. Como regla, las medidas que se refieren los apartados anteriores se acordarán previo a la audiencia de las personas que puedan resultar afectadas. No obstante, cuando concurran las razones de urgencia, se podrán acordar las medidas sin trámites y se mandará a citar a los interesados. Para la finalidad de las medidas, radicar, evitar perjuicios en la persona del menor, malos tratos físicos o sobre sus bienes, no atenderle adecuadamente, disponer fraudulentamente de los mismos. La adopción de las mismas se podrá acordar en cualquier momento del procedimiento, podrá ser tanto personales como patrimoniales, y esto se podrá acordar tanto en los procedimientos de impugnación como la reclamación de paternidad, filiación y maternidad. No, ahora yo les voy a hablar de la impugnación por el vicio de consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el reconocimiento y además de los actos jurídicos determinan conforme a una ley de afiliación matrimonial o no matrimonial podrán ser impugnados por el vicio de consentimiento según el artículo 141 del Código Civil. También dice que se admite que la misma madre ejerza la acción de impugnación justificando su maternidad o la no cierta identidad del hijo. También nos explica que cuando falten las relaciones familiares del Estado, la filiación materna o no paterna podrá ser impugnada por aquellos a quienes perjudique. En muchas ocasiones nos vemos obligados a dar fe en estos hechos, entre los que se encuentran también la filiación, la emancipación, la nacionalidad y el matrimonio, entre muchos otros más. Para ello, el registro civil expide unas certificaciones que constituyen la prueba de lo que en la figura es lo inscrito. También nos dice de la impugnación de la paternidad por el hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción de la filiación. Esto quiere decir que en caso de que fuera menor de edad o tuviera la capacidad modificada judicialmente, el plazo contará después de que alcance la mayoría de edad o recobrará capacidad suficiente a tales efectos. Por otra parte, nos habla que el ejército de la acción es el interés del hijo que sea menor o tuviera la capacidad modificada judicialmente correspondida. Asimismo, durante el año siguiente de la inscripción de la filiación, a la madre que ostente la patria potestad, a su presente legal o al Ministerio Fiscal. Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año de la inscripción en el registro, desde su mayoría de edad o desde la recuperación de la capacidad de tales efectos, dice que también nos puede ser desconocida a falta de la paternidad biológica de quien parece escrito como su progenitor. El cómputo del plazo de un año comenzará a contar después de que tuviera tal conocimiento. Si el hijo falleciera antes de transcurrir los plazos establecidos en los párrafos anteriores, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltará para completar dichos plazos. Esto es lo que nos quiere decir la inscripción de la paternidad del registro civil y la impugnación de la paternidad por el hijo, lo que nos quiere dar a entender que tiene varios efectos, los cuales tienen que ser el hijo mayor de edad para recibir tal impugnación, el cual si falleciera en el plazo transcurrido pasará a los herederos correspondientes para que se cumpla el tiempo suficiente.